La Auditoría Superior del Estado les da la más cordial bienvenida a los servidores públicos que nos acompañan el día de hoy de manera presencial y a través de los medios electrónicos, pertenecientes a los órganos internos de control del municipio de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, así como de los organismos autónomos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y del Honorable Congreso del Estado. A continuación, el ingeniero Luis Carlos García Delgado, secretario técnico de esta auditoría, nos dará unas palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, bienvenidos a las personas que están de manera presencial en las instalaciones de la Auditoría Superior a nuestra casa, la Auditoría Superior del Estado, las personas que se encuentran de manera virtual como un servidor, también sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, es muy importante para nosotros, en nombre del Auditor Superior, pues decirles sobre la importancia de este curso que agradecemos de manera muy especial al licenciado Saúl Sánchez, que conjunto con las personas del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua se dieron a la tarea de realizarlo. La verdad es que tienen tiempo pensando de qué manera pueden profesionalizar de mejor forma a los servidores públicos de las diferentes instituciones, y más en estos retos que se nos vienen presentando a raíz de las reformas en materia jurídica que se han venido desarrollando, especialmente en lo que tiene que ver en este caso con la materia de responsabilidades administrativas. Este curso se integra por 8 módulos. El primero que se impartirá, que es el que se impartirá el día de hoy, es el Principios y Expresiones de Derecho aplicables en materia de responsabilidades administrativas, el cual lo impartirá el mismo licenciado Saúl Sánchez. Y bueno, y él nos comentaba que con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades, pensamos en un tema de paradigmas distintos que tenemos que romper sobre cómo resolver los problemas que se presentan en nuestras instituciones y cómo, a final de cuentas, trabajar en lo que es realmente importante, que es el tema del combate a la corrupción. El fin último que tenemos nosotros, y lo menciona de manera constante el Auditor Superior del Estado, no es impartir cursos, no es realizar auditorías, no es estar revisando miles y miles de transacciones o papeles y expedientes, sino el fin último que tienen las instituciones de las que formamos parte todos nosotros, pues es el combate a la corrupción. Y este combate a la corrupción, bueno, nos permite tener un resultado todavía mejor, que es el de tener mejor calidad de vida y tener instituciones sanas que terminen sirviendo a los ciudadanos de la manera que debe ser y utilizar de manera correcta sus recursos públicos. Este curso ya se había impartido en el mes de junio, ahora se impartirá de nuevo de manera en este mes de noviembre y a principios de diciembre a los integrantes de los órganos internos de control de los municipios. En este caso son 34 las personas que nos acompañan, de los órganos internos de control del municipio de Chihuahua, del Delicias, de Cuauhtémoc, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y del órgano interno de control del Congreso del Estado. Entonces, sin más preámbulo y sin hablarles pues, del contenido que a final de cuentas lo irán viendo en el desarrollo de estas sesiones que se realizarán de hoy 29 de noviembre hasta el 15 de diciembre por las tardes, le doy la palabra al licenciado Saúl Sánchez para que inicie con su plática. Sean todos ustedes, en nombre del Auditor Superior y de la Auditoría Superior, bienvenidos a este curso. Gracias. Gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Luis Carlos García Delgado, secretario técnico de esta Auditoría Superior. A continuación, la licenciada Yasmín Murillo, directora académica del ICATEC, nos dará un breve mensaje. Adelante, licenciada. Hola, gracias, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Con agrado recibimos esta respuesta a la invitación que hace el ICATEC a través de la Auditoría Superior del Estado. Sabemos que los trabajos que se van a desarrollar estas semanas van a ser de mucho provecho, y como decía el ingeniero García, hay que estar muy atentos y pendientes a las nuevas disposiciones legales y jurídicas que la Ley General de Responsabilidades nos va marcando. A nombre del director general del ICATEC, el licenciado Arturo Morales, les doy la bienvenida. Les deseo que todas las tardes que van a dedicar para el estudio y análisis de esta materia, con el excelente instructor que va a estar a cargo para dirigirlos, sean de provecho.
nos ponemos a sus órdenes. Somos un equipo conformado en el cual nuestra intención básica y primordial es pues, la satisfacción en relación a la materia de la capacitación. Sin duda sé que hay gente muy estudiosa en este curso, muy talentosa, y que los trabajos que se realicen en esta semana serán de gran provecho. Nos reiteramos a sus órdenes y en cualquier cosa que podamos servirles, como directora académica, todo el trabajo que se conforma, estamos dispuestos a resolver cualquier inquietud o cualquier duda que se pueda generar. Yo creo que todas estas actividades que vamos a realizar van a ser de gran enriquecimiento jurídico y vamos a sacarle el mayor de los provechos. Enhorabuena y bienvenidos. Muchas gracias, licenciada Murillo, por sus palabras. El día de hoy daremos inicio a esta capacitación con el tema de principios y expresiones del derecho aplicables en materia de responsabilidades por parte de nuestro expositor, el maestro Esaú Sánchez Pedrosa, titular de la Coordinación de Investigaciones 2 de esta auditoría, el cual me permito presentar. El licenciado y maestro Esaú Sánchez Pedrosa es licenciado en Derecho con maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal AC, además de contar con diplomado en Juicio de Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desempeñó como agente del Ministerio Público, especializado en extinción de dominio, encargado del área de análisis de la Procuraduría del Estado de México del 2015 al 2016. También fungió como coordinador general de investigación de litigio de la Dirección General de la Unidad Especializada en Inteligencia Patrimonial y Económica de la Procuraduría del Estado de Nuevo León del 2016 al 2017. Asimismo, se desempeñó como director general jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas del 2017 al 2018. Actualmente, él funge como titular de la Coordinación de Investigaciones 2 de esta Auditoría Superior del Estado de Chihuahua. En este mismo órgano fiscalizador también se desempeñó como coordinador de asuntos penales y amparo desde el año 2019. Sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Esaú Sánchez. Adelante. Gracias. Me voy a quitar el cubrebocas para mejor visión. Antes que nada quisiera destacar la importancia de este tipo de capacitaciones. Comentábamos hace ya algunos meses, cuando inició la preparación, la planeación de este curso, de la necesidad que existe, sí, pero también de la ausencia que ha habido de esfuerzos en la materia, y sin ánimo de criticar, comparábamos lo que se hizo en materia penal, en la reforma del nuevo sistema de justicia del año 2008. Si ustedes recuerdan, el esfuerzo que se realizó en aquel entonces y los recursos dotados para este efecto fueron vastos. Hubieron programas como Diamante de la Procuraduría General de la República en aquel entonces, de Iniciativa Mérida, de organismos locales, internacionales, de procuradurías de las entidades federativas en general. Y recuerdo que en aquel entonces existió la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Ellos se encargó de certificar a ciertos docentes para que pudieran impartir las nuevas materias y capacitar a los nuevos operadores del nuevo sistema, y se separaron los perfiles por peritos, por jueces, ministerios públicos y defensores, policías y demás. Mediadores también, hubo un perfil para mediador. Situación que no aconteció del todo en la materia administrativa. Si ustedes me apuran, creo que la reforma es de mayor calado, la reforma administrativa. ¿Cuántos entes serían los implementadores de la reforma penal? Y estaríamos hablando de la Procuraduría Local, la Procuraduría Federal, y digamos que de los entes de Procuración de Justicia, y no llegaríamos a 40 entes que implementan en materia de procuración, y además el Poder Judicial. Pero si ustedes consideran cuántos órganos internos de control deben existir en una entidad federativa, el número se torna exponencial. Somos muchos los que necesitamos capacitación en la materia, somos muchos los que necesitamos iniciar a discutir en la materia y generar nuestros propios criterios. Más adelante analizaremos el qué tan importante es
tomar ciertos principios de otras materias para construir los propios. Pero creo que es importante destacar, y es importante para todos nosotros, la necesidad de retroalimentarnos, de comentar, de experimentar, en el buen sentido de la palabra, para poder generar mejores prácticas. Justo la semana pasada estuvimos en una reunión nacional de autoridades investigadoras y concurríamos todos en el tema de la capacitación, concurríamos en la necesidad de compartir criterios, experiencias e ir abriendo esta brecha. Aunque la reforma no es nueva, el tema sí lo es un tanto, porque estamos iniciando en el ejercicio y creo que en el ejercicio nos daremos cuenta de qué necesidades son las que necesito cubrir desde mi perspectiva. No es la misma realidad entre un municipio y otro, como no lo es entre una entidad federativa y otra. Ya no hablemos entre órgano interno de control y órgano interno de control, o entre autoridades investigadoras de los órganos de fiscalización, como no es el caso, y los órganos internos. Dicho lo cual, me permito iniciar el tema solicitando su comprensión por el sano desarrollo y tratar de darle celeridad al tema. Les pediría que si existe alguna duda, algún comentario, lo hagamos al final de la ponencia. Con toda libertad abordamos cada uno de ellos, cada una de las dudas. Solo les solicitaría, si es que tienen alguno que hacer y surge sobre el desarrollo, lo coloquemos en el chat o tomemos nota de ello y al final abordamos todo. Procuraré que no sea la exposición muy extensa para que nos dé el tiempo suficiente para ello. Sin más, iniciamos. Como les comentaba, a un servidor le corresponde el tema de... ¿Me ayuda por favor con la diapositiva? Que no cambia. A ver. Sí, ya está funcionando. Ok, decíamos que dentro de este curso de responsabilidades, y hago solamente una introducción, son 3 módulos los que vamos a abordar. En esta ocasión es el primer módulo, que es investigación de responsabilidades administrativas. El siguiente módulo será la sustanciación de responsabilidades administrativas. Y concluiremos con el tercero, que es litigación de responsabilidades administrativas. ¿Por qué en este contexto? Porque queremos desarrollarlo desde nuestra perspectiva, desde nuestras necesidades. En la parte litigiosa habrá tópicos interesantes para analizar, como las reglas de interrogatorio o contrainterrogatorio que resultan aplicables para la materia administrativa y que nacen de la materia penal. Pero, sin más, en este tema 1 de este módulo 1 hablaremos de los principios y expresiones del derecho aplicables a la materia administrativa, de responsabilidades administrativas. Iniciaríamos con el ius puniendi. Y perdón que nos vayamos desde este punto de partida, pero es necesario porque de aquí se construyen lo que son los principios de actuación. ¿Qué es el ius puniendi? Es la facultad potestativa, la facultad sancionatoria del Estado, la facultad del Estado para sancionar, pero no solamente para sancionar, para tipificar y ejecutar también las sanciones. ¿Qué es esto? ¿Cómo se construye? En el caso del ius puniendi, mayormente lo tenemos identificado como un principio del derecho penal, lo cual es cierto parcialmente. También es un principio para nosotros en materia de derecho administrativo, responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Porque la facultad para sancionar del Estado tiene una bifurcación, y esta bifurcación es la parte penal y la parte de responsabilidades administrativas. ¿Dónde se encuentra enmarcado este principio o esta facultad? En el artículo 73 constitucional, fracciones 21ª, 29ª, Pues entonces, ¿cómo se construye ello? Se construye desde bienes jurídicos tutelados. No pretendo determinar conceptos, ni mucho menos son ideas que se construyen a partir de diversos conceptos. Si ya hemos dicho que el ius puniendi de manera general es esta facultad para sancionar del Estado y que existe una vertiente penal y una vertiente administrativa, ¿cómo se construyen ambas? Se construyen desde los bienes jurídicos tutelados. ¿Y qué son los bienes jurídicos tutelados? Son los valores o bienes protegidos por el Estado y que una vez adquiriendo su carácter de derecho positivo son obligatorios para todos nosotros. ¿Y por qué se tutelan? Porque son importantes para nuestra vida en sociedad, que son importantes para nuestro desarrollo. Y entendamos desde los más elementales, como son la vida,
la libertad, la libre expresión o el libre desarrollo de la personalidad, hasta el bien jurídico que hoy nos ocupa, que es el ejercicio del servicio público, el correcto ejercicio del servicio público, la hacienda pública local. Podríamos entrar en amplio debate de cuál es el bien jurídico que tutela a la materia de combate a la corrupción, y habrá quien diga que es el correcto ejercicio del servicio público, habrá quien diga también que es la hacienda pública misma, y al final es un conjunto, este bien jurídico tutelado, que nos llama a proteger, digamos que al buen ejercicio, para englobarlo de alguna manera. En este sentido, creo que debemos atender a otras circunstancias, y sin ánimo de entrar a temas muy complejos, creo que tendríamos que atender a los sistemas de la doctrina penal, que son el sistema causalista, el sistema finalista y el sistema funcionalista. ¿Por qué es importante esto? Porque es así como se construyen los principios y las conductas para combatir al fenómeno, ya sea criminal o el fenómeno ilegal, en el caso de las faltas. ¿Qué es el sistema causalista? En un inicio se pensó que el delito solamente se podía analizar desde una vertiente causa-efecto. En este sistema causalista, de manera somera, solamente se analizaba el hecho y el resultado del hecho. Y en ese ínter estaba un nexo causal. No interesaban mayores cosas. Se hizo algo y ese algo derivó en una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? La consecuencia fue, por ejemplo, en el caso de un ataque hacia una persona, una lesión o la pérdida de la vida. Solamente se contemplaba el hecho, el resultado y lo que vinculaba el nexo entre ambos. Posteriormente llega la teoría finalista, y en la teoría finalista se analizan cuestiones de la intención. ¿Qué es lo que habla la teoría finalista de manera general? La teoría finalista dice que el sujeto tiene un ánimo, que tiene un fin, que tiene una intención, y esa intención lo lleva a delinquir, o lo lleva a consumar esta conducta ilícita. Pero, ¿y dónde quedaba aquel que sin intención consumaba una conducta? Aquel que de pronto consumaba un delito de manera culposa, esto es, con ausencia de voluntad. Es por ello que deviene la teoría funcionalista, en donde no solamente se suple esta deficiencia, sino también se habla de la colectividad como parte, digamos, del problema o parte del flagelo. Esto es, en algunos autores han destacado el tema de cómo la sociedad también incide para que el fenómeno criminal se dé, cómo la sociedad incide, no solamente el sujeto que lleva a cabo la conducta o que materializa la conducta, sino también la sociedad misma. ¿Cómo es que esa sociedad de alguna manera propició esta conducta y cómo en consecuencia lo resiente? De manera, insisto, sumamente somera, estas son las formas en las que se construye la conducta y en las que se tipifica una conducta. Y más adelante hablaremos de lo que es la conducta típica. De aquí me permitiría introducir un concepto. Si todos hemos escuchado que el delito es la conducta típica, antijurídica y punible, ¿no será entonces la falta administrativa una conducta típica, antijurídica y sancionable? A la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, claro que lo es. Es típica porque tiene ciertos elementos objetivos, normativos y subjetivos. Viene una conducta que se desarrolla, existe un sujeto activo que lleva a cabo esa conducta, un pasivo que resiente la misma, y están inmersas la intención del sujeto, la voluntad, el conocimiento, el dominio del hecho, y ciertos aspectos normativos que en el caso específico de las responsabilidades o de responsabilidades administrativas, la calidad del sujeto activo es un elemento normativo indispensable. Así es como se construyen las conductas, del análisis que realizan no solamente de la acción y el efecto y el nexo que existe entre ellos, sino también de la intención del sujeto y del contexto general. Creo que en el caso que nos ocupa, en el caso de combate a la corrupción, resulta de mayor importancia aún, y no porque esté tasando un bien jurídico tutelado, todos son importantes, pero resalta por su importancia la corrupción, porque de la corrupción se derivan mayores delitos. Pues de la corrupción se pudiera llevar un riesgo a la salud pública o a la colectividad en otros aspectos que no necesariamente van vinculados al ejercicio del servicio público. Y en esta labor estamos inmersos los tres poderes. Si estamos hablando de tipificar, ¿quién se encarga de tipificar o de redactar las conductas
que han de determinar la existencia de una falta o un delito? El legislativo. ¿Quién se encarga de la investigación, como en este caso, el que nos ocupa a nosotros? El ejecutivo. ¿Y quién se encarga de la sanción? Para nuestro caso será el Tribunal de Justicia Administrativa, o en su caso, ustedes que atienden a faltas no graves, también sería la autoridad sustanciadora, y el Poder Judicial, evidentemente, en el caso de los delitos. Lo tenemos un poco más marcado en la parte penal, porque tenemos al Ministerio Público y a los juzgados de control o de juicio oral, y pareciera que está un poco más dibujado, pero es exactamente lo mismo. Y aquí quiero hacer una pausa, porque todo este marco del que les he hablado nos permite introducirnos a una tesis sin que sea consecuencia de lo que he dicho hace un momento. Esta es la que nos permite retomar todos los conceptos que hemos mencionado hace un momento, y nos dice de manera general que el derecho administrativo sancionador, para el derecho administrativo sancionador, durante la construcción de sus principios, es válido acudir de manera, y destaco la palabra prudente, a las técnicas garantistas del derecho penal, en tanto se construyen las propias. ¿Y por qué dice aquí? ¿Por qué destaco esta parte? Porque aquí habla que son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. Y por ejemplo, uno de los principios básicos en materia penal es el de tipicidad. Para que una conducta se considere delictiva, en este caso de responsabilidad administrativa, o susceptible de ser sancionada como responsabilidad administrativa, tiene que estar tipificada, tiene que estar en un ordenamiento jurídico, contemplada, sancionada y dispuesta, estableciendo los verbos rectores que han de integrar la misma. Y por ejemplo, sin ánimo de adelantar, el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades habla de manera general, no a la letra, de que aquel servidor público, primer elemento, que actuando de manera arbitraria en el ejercicio de sus funciones ocasione un perjuicio al servicio público, será sancionado de tal o cual manera. Si ustedes se fijan, desde la edición de la redacción atendemos a los elementos de la conducta. El principio de tipicidad resulta aplicable, porque si nosotros hablamos de que aquel servidor público, que estamos hablando del sujeto activo de la conducta, y este atiende a un elemento objetivo. Si después hablamos de que lleva a cabo una conducta arbitraria, tengo que interpretar que es una conducta arbitraria, y esta conducta arbitraria se tendrá que analizar como un elemento normativo de la conducta. Y después dice que este sujeto ocasione un perjuicio al servicio público, y no es que el servicio público tenga una ganancia, sino que es lo que se dejó de percibir por parte de la colectividad. ¿Qué tenía como fin el servicio público? ¿Cuáles son los fines del Estado? Los fines del Estado es dotar de bienes y servicios a la colectividad. Entonces, ¿qué fue lo que se dejó de hacer por este servidor público para que se consumara esta conducta y se ocasionara este flagelo? Si se fijan, cumple con los elementos. Y ustedes me dirán, ¿y dónde queda el subjetivo? ¿Y dónde queda la voluntad? ¿Y dónde queda el dominio del hecho? O el conocimiento. El conocimiento está en una palabra que dice para. Es un acto arbitrario llevado a cabo para crear un perjuicio al servicio público. Pareciera que ahí está el dominio del hecho y el entendimiento. Hemos dicho que en la parte, en lo que atañe al derecho administrativo sancionador, no podríamos hablar de que existe una modalidad culposa, aunque exista cierta antinomia en la ley general, y que es culposa, que actuó sin intención el sujeto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estamos obligados a actuar con base al principio de legalidad. Esto es que nosotros estamos obligados a conocer la ley. Y si lo trasladamos a la colectividad, si un ciudadano, si un gobernado no puede aludir desconocimiento de la ley para justificar el incumplimiento, nosotros como autoridad menos. Nosotros como autoridad debemos conocer. Pero entonces no podríamos hablar de que un sujeto, servidor público, actuó con base en el desconocimiento de la norma. Tal vez podríamos hablar del error vencible o el error invencible, pero son cuestiones un poco más doctrinarias que creo que terminarían por generar más confusión. Pero de manera general, y salvo las interpretaciones que existan, creo que es importante analizarlo de esta perspectiva. Si el servidor público, atendiendo todo al séptimo de la Ley General de Responsabilidades, está obligado a regir su actuar con base en el principio de legalidad, no puede argumentar desconocimiento de la norma.
Que pudiese suceder o pudiese darse un evento en el que de manera fortuita o por un evento de la naturaleza se llevara a cabo una conducta, eso sería una cuestión totalmente distinta, pero no podrías alegar como sí puede alegar un sujeto que va conduciendo a cierta velocidad y de pronto una circunstancia ajena a su voluntad propicia que él impacte contra otro vehículo y cause daños. Ahí sí estaríamos hablando de la ausencia de voluntad. Si bien es cierto, en este caso lo podríamos hablar dentro de un delito del fuero común o de un delito de la ciudadanía en general, también podemos ser activos. No es el caso para los delitos por hechos de corrupción. No puedes decir que en el ejercicio de la administración pública o en el ejercicio de los recursos públicos, de pronto un caso fortuito te hizo gastar tantos miles o millones de pesos sin que tuvieses el dominio del hecho. Se dice que en la materia penal o en los elementos de la tipicidad está la parte subjetiva. ¿Y qué es la parte subjetiva o cuáles son los elementos subjetivos? Son estos intangibles, que son difíciles de probar. Y el principal o el buen ejemplo que podemos tener en este caso sería el dolo y cómo se construye el dolo desde la voluntad y el conocimiento. Parecieran que son conceptos un poco más densos, pero no es más que una cuestión sencilla y que atañe a la conducta humana. Yo no puedo consumar una conducta si no tengo conocimiento o no tengo voluntad de hacerlo. Me refiero a la materia de responsabilidad, me refiero a la materia de combate a la corrupción o los hechos por corrupción. No podríamos hablar de ello. Decíamos que aparte de este principio existen otros tantos principios que son aplicables. Y me gustaría hacer la analogía, y quiero, insisto, ser prudente en ello, de cuáles son los principios que rigen al nuevo sistema de justicia penal. Y sabemos de manera sobrada que son concentración, inmediación, no la publicidad. Pero hay principios adjetivos que son aplicables para la materia de responsabilidad. Adjetivos, ¿por qué? La parte adjetiva es la parte procedimental de lo jurídico. La parte adjetiva, entiéndase por el proceso, por la parte ya en donde vamos a llevar ante los tribunales, y la parte sustantiva, que es lo que atañe, por ejemplo, a cuestiones como la prescripción o la tipicidad, que es una parte sustantiva, cómo se describe la conducta que hay de sanciones. Si hablamos de que el principio de tipicidad es aplicable o resulta aplicable a la materia de responsabilidades, estaríamos hablando de un principio sustantivo, no adjetivo. ¿Por qué resulta aplicable este principio como otros tantos más? Por ejemplo, hemos escuchado todos hablar del indubio pro reo. Ante la duda, lo que mayormente le favorezca al reo, y después pareciera que estamos hablando del pro persona. Son dos principios estrechamente vinculados y que a la luz de los nuevos criterios, a la luz de las nuevas análisis, resulta que están en el centro de lo que representa un debido proceso. Y voy a un principio netamente adjetivo. Si el principio por excelencia sustantivo es la tipicidad, el principio adjetivo por naturaleza o por excelencia es el respeto al debido proceso. ¿Qué es el respeto al debido proceso? El notificar a una persona que tenga conocimiento de qué es lo que se está incoando en su contra, que se tenga también la oportunidad por parte de él de manifestarse esta garantía de audiencia, y también que tenga derecho a defenderse de manera técnica y adecuada. Son dos principios que uno nace netamente del derecho penal y otro, aunque no es del derecho penal, está muy vinculado al derecho penal. El principio del debido proceso y su núcleo duro es una cuestión constitucional y no atañe nada más al derecho penal. Pero en este caso son los dos principios que por excelencia quiero traer en este momento a la discusión. Retomo para reforzar. Es importante destacar que todas las conductas administrativas, como las conductas penales, deben tener elementos. Y esos elementos deben cumplir con estos requisitos que la doctrina ha definido como objetivos, normativos y subjetivos. No abundo al respecto en este momento porque estamos introduciendo aún el tema. Voy un poco rápido porque quiero agotar los temas para de pronto poner ciertos ejemplos y hacerlo un poco más práctico, que sea más taller que curso. Pero bueno, decía que si sabemos que toda la doctrina ha establecido, que la doctrina ha establecido que el ius puniendi es la facultad para sancionar del Estado, que de la facultad para sancionar del Estado deviene la parte penal y la parte administrativa, y que para poder trabajar podemos valernos de ciertos principios penales en la materia administrativa, y que por excelencia pongo como ejemplo estos dos,
ya tendríamos como un contexto hacia dónde vamos. ¿Por qué resulta aplicable el ius puniendi? Porque es la génesis de la materia en la que estamos inmersos el día de hoy. ¿Han ustedes escuchado hablar de política criminal? ¿Qué es la política criminal? La política criminal es la base sobre la cual se determina cuáles son las conductas que se deben tipificar como sanción o como falta, o como delito, que son sancionables, perdón, y cómo es que debemos realizar esa sanción. ¿Qué? Si el fenómeno delictivo de robo de vehículo ha cobrado auge en una entidad determinada, lo correcto es que o se endurezcan las penas, y es como consecuencia natural, o que aparte de que se endurezcan las penas, se generen nuevas descripciones y que evolucionen las conductas con el tiempo, que se vaya particularizando. Yo no soy de la idea de sobreregular, pero de pronto es un tema de adecuar. La política criminal atiende a los fenómenos sociales, analiza los fenómenos sociales, la incidencia delictiva, aquello que afecta a la colectividad, y derivado del análisis que se hace de ello es que se determina una conducta a la cual se pretende inhibir. El inhibidor por naturaleza de la conducta antijurídica es la sanción. ¿Quién no ha escuchado esta frase de que lo que no se sanciona se repite? El inhibidor por naturaleza es la sanción. Si el mensaje que se manda es de impunidad, la conducta se repite. Si la conducta se repite o se modifica, o, permítanme la expresión, lo ha dicho hasta la Corte, se sofistica, se genera conductas sofisticadas, y se hizo ese análisis cuando la reforma de 2008. Se hizo un estudio teleológico para el tema de extinción de dominio y decía la Corte que ante la sofisticación de las actividades criminales, ante su capacidad adquisitiva, ante su capacidad corruptora, es que el legislativo advirtió la necesidad de crear nuevas figuras excepcionales. Ese es un ejercicio de política criminal. El ejercicio de política criminal te lleva a recabar toda esta incidencia, toda esta fenomenología social y cómo es que la puedes combatir. Y con ello pueden hacer nuevas conductas o adecuaciones a las conductas existentes, o ampliar las sanciones o modificar las sanciones. Esto es lo que se realiza en materia criminal de manera general. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace para el tema de combate a la corrupción? También existe una política de combate a la corrupción. Y si alguien tiene un punto de vista diverso, me gustaría conocerlo. Nadie me podrá negar que existe una política que contempla la prevención. La declaración patrimonial y de intereses no será una figura que tenga que ver con la prevención. Ya no hablemos del delito o de la falta, prevención de manera general. E inmersos en nuestra materia, insisto. Una figura de identificación no será la fiscalización. El llevar a cabo, practicar auditorías cada determinado tiempo para verificar que el ejercicio del gasto sea acorde a la normatividad, no será un ejercicio de identificación. Porque no estoy investigando, ¿no? Estoy trabajando para detectar si el ejercicio de los recursos ha sido acorde a la normatividad. Y después la investigación, que es lo que hoy nos ocupa. Ya una vez que se ha llevado a cabo la labor de fiscalización, y perdón que lo tropicalice hacia nosotros, pero es el ejemplo que tengo a la mano, ya una vez concluidas las labores de fiscalización, se determinan ciertos hallazgos, observaciones, y esas observaciones concluyen en determinación de acciones. Y esas acciones pueden ser una denuncia por una conducta posiblemente constitutiva de falta administrativa o de delito. Y entonces se detona la investigación. Y deviene otra bifurcación. La investigación puede ser administrativa o penal. Y hay quien dice que las investigadoras o las autoridades investigadoras de responsabilidades administrativas son el Ministerio Público de la materia administrativa. Sí y no. Si bien es cierto, nos corresponde esta investigación, como también nos corresponde la carga de la prueba, que es que nosotros vamos a aseverar, y a quien asevera, como consecuencia, ¿qué le corresponde? Le corresponde probar. ¿Y cómo vamos a probar? Con base en las diligencias de investigación que practiquemos, con base en esta teoría del caso que podamos elaborar. Perdón que adelante algunos temas, pero sí necesitamos atender a una teoría del caso, al qué quiero hacer. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer? Debemos empezar como a acostumbrarnos en nuestro léxico cotidiano a hablar de circunstanciación de hechos, del qué, del cómo, del cuándo, del dónde. Aprendernos a preguntar cuando tengo a la vista un hecho que posiblemente puede ser constitutivo de responsabilidad o de delito. Aprender a preguntar quién,
Y si no sé quién, ya tengo la primera diligencia. Y si no sé cuándo, ya tengo otra diligencia. Tengo que preguntarme quién cometió, cómo lo cometió, dónde lo cometió, cuándo lo cometió. Si nos acostumbramos a circunstanciar, creo que vamos a avanzar un poco más rápido. Y si esas circunstanciaciones, sé qué, sé cómo, sé cuándo, sé dónde, sé quién, me determina una posible conducta, ya tengo el encuadre. Si de pronto me entero que fulanito de tal le ofreció a sutanito de tal una cantidad a cambio de, ya iríamos construyendo la conducta. Si fulanito de tal, siendo servidor público, distrajo de objeto los recursos que recibió con razón de su encargo, ya tengo más o menos esbozada la conducta y empiezan a surgir encuadres. Pero para poder encuadrar tengo que saber todo lo que ya dije hace un momento, tengo que saber circunstancial. Y por último, la sanción. La sanción, y entiéndase la sanción en el concepto más amplio, la sanción administrativa o la sanción penal. En el caso de ambas, lo que busque, como dije hace un momento, es inhibir. En el caso de ambas, lo que busca es erradicar con esa conducta. Si no lo hice previniendo, estoy tratando de que no suceda. Si ya sucedió, lo quiero identificar para después investigar. Y si ya sucedió, se identificó, se investigó, lo que prefiero, lo que sigue, como consecuencia lógica es la sanción. Son como los momentos dentro de los cuales se encuadra nuestra actuación y dentro de los cuales de manera ideal deberíamos de regir nuestro actuar. Decía que la Constitución Federal es la que enmarca la facultad del Estado para sancionar, sí, pero estamos en un sistema federal y estamos integrados por las entidades federativas y todos tenemos una libre determinación de nuestro régimen interior, atento a lo que dispone el artículo 40 de la misma Constitución Federal. ¿Y qué dice? Palabras más, palabras menos. Lo que no está dispuesto o reservado para la federación, lo estará para las entidades federativas, las cuales serán libres de determinar su régimen interior. Y aquí vienen las conductas locales. Con base en el artículo 64 de nuestra Constitución local es que se construyen las conductas penales locales. Pero ¿dónde se construyen las conductas que son sancionables en lo local? No lo vamos a encontrar en nuestra Constitución local porque la ley que nos regula es la Ley General de Responsabilidades y deviene de también el artículo 73 constitucional. Nosotros como federación estuvimos de acuerdo en darle al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de responsabilidades administrativas. Ese proceso legislador delegó esa facultad de las entidades hacia ellos. Y aún así tenemos casos en los que existen leyes de responsabilidad locales. En algunas entidades federativas hay leyes de responsabilidad locales. Pero ¿cuál es el marco general y cuál es el caso que nos corresponde a Chihuahua? Nosotros nos normamos por la Ley General de Responsabilidades. Las conductas contenidas en la Ley General de Responsabilidades son las conductas típicas que son sancionables. ¿Ok? ¿Por qué es importante establecer esta distinción? Porque es importante establecer nuestro marco de acción y nuestra facultad o la competencia de nuestras actuaciones. ¿A quiénes investigamos nosotros? Investigamos a servidores públicos de la entidad federativa y tal vez es adelantar un poco un tema también, pero ¿en ejercicio de qué? De recursos públicos. ¿De qué tipo? El tipo que sea. Los servidores públicos que se encuentren en la administración pública del Estado son susceptibles de investigación porque son susceptibles de fiscalización también el ejercicio de los recursos, o son susceptibles, digamos que de analizar cómo es que llevan a cabo esa labor del servicio público. Retomando un poco, para la parte administrativa la ley general es la que enmarca la parte adjetiva y sustantiva de la materia administrativa. Adjetiva, ¿por qué? Porque está el proceso, está el tracto, cómo hemos de procesar esa investigación, esa sustanciación, esa resolución de faltas administrativas, pero también están las faltas en sí, que es la parte sustantiva. Tipificar una conducta con sus elementos es la parte sustantiva, reitero y repito. Antes de pasar al análisis, miren, me gustaría destacar dentro de esta parte introductoria que no es necesario remitirnos para todo análisis que hagamos en la materia administrativa a la materia penal. Y en el caso de un servidor, soy proclive a ello, porque como habrán escuchado, fui Ministerio Público, mi formación es mayormente penal.
Sin embargo, las herramientas que en algún momento obtuve para la investigación de delitos, hoy me son de utilidad para la parte de investigación de responsabilidades administrativas. Pero es importante atender al punto de quiebre o al punto de inflexión entre una materia y la otra. No es lo mismo investigar la conducta administrativa que la conducta penal, por una simple y sencilla razón. En la materia penal está de por medio la libertad. En la materia penal está de por medio bienes jurídicos tutelados de mayor envergadura, permítanmelo decirlo así. Van a decir, es contradictorio, porque no dijiste hace un momento que el combate a la corrupción era un bien jurídico. Al final es un bien jurídico suprapersonal, esto es, la corrupción, el combate a la corrupción es suprapersonal porque no atañe o no violenta los derechos de un solo sujeto, de una sola persona, violenta los derechos de la colectividad, de todos nosotros. A eso me refiero con el tema de combate a la corrupción. A eso me refiero cuando de pronto un hecho de corrupción pudiera tener mayores alcances al que puede tener un delito de otra índole. Pero volvemos al tema. No podríamos hablar de que existen bienes jurídicos de mayor o menor importancia. Y ahora quien diga, ¿cómo no? La vida. Pero es como aquella persona que decía, no, es que el patrimonio es muy distinto a otro bien jurídico tutelado, como lo puede ser la libertad personal. Pero son cuestiones subjetivas. Una cosa no puede estar supeditada a la otra. No podríamos hablar de que existe interrelación entre bienes jurídicos y que uno pudiera privilegiar el ejercicio de otro. Es como los derechos humanos, y lo comentábamos hoy en día. No puedes decir que hay un derecho humano de mayor jerarquía que otro. En este caso también, en el caso de los bienes jurídicos tutelados, sí tenemos que identificar cuáles son aquellos bienes jurídicos que están protegiendo a la colectividad y cuáles protegen a la persona o a un sujeto. Y por eso existen, por ejemplo, los delitos que son netamente patrimoniales y que para investigar se requiere de una querella, se requiere de que el sujeto que aduce agravio acuda ante la autoridad para reclamar el acceso a la justicia. Es necesario, ¿por qué? Porque es su patrimonio que se ha visto afectado, es su esfera jurídica la que se vio agraviada, la que se vio trastocada. En el caso que nos ocupa la corrupción, engloba a más personas, nos engloba a todos. Esto nos sirve para dar pie al segundo gran tópico. ¿Qué es el non bis in idem? Es la prohibición para enjuiciar dos veces. Es la prohibición que tenemos nosotros para procesar en doble ocasión. Y va a pasar o va a devenir el cuestionamiento que varias personas han hecho. Y entonces no será doble enjuiciar a una persona el que lo sanciones administrativamente por una conducta que se denomina peculado y que lo sanciones penalmente por otra que también se denomina peculado. Pues no. En el caso que nos ocupa para la investigación y sanción de responsabilidades administrativas o de hechos de corrupción o de delitos por hechos de corrupción, existe autonomía, no hay subsunción. Y he escuchado argumentos como en ciertas entidades vigentes hoy, como el siguiente: en esta entidad federativa no se procesa a nadie penalmente por un delito de corrupción si no se inició investigación administrativa o no se sancionó de manera administrativa. No existe relación alguna, son autónomos, vamos por puertas separadas. Y si ustedes me apuran, aunque tengamos dos conductas típicas con denominación idéntica, peculado, no es lo mismo el peculado administrativo que el peculado penal. Son elementos que integran la conducta totalmente disímiles entre sí. Entonces no podríamos decir que si sanciono a un sujeto por peculado administrativo, ya no lo puedo sancionar por peculado en materia penal. Y viene el ejemplo sencillo. Vamos a partir de la penal. ¿Qué tiene como objeto la sanción penal? Una pena corporal. Tiene aparejada prisión. Hay delitos que tienen prisión. También tiene algunos, no todos, en la parte penal, una acepción disciplinaria.
peculado en el artículo 270 del Código Penal local, establece que será sancionado aquel servidor público que distraiga de su objeto recursos X, Y, Z. Pero también dentro de esa redacción se contempla y se suspenderá y inhabilitará al servidor público por tanto. Tiene inmersa una responsabilidad disciplinaria. Estoy en lo penal, ¿eh? No es que tenga una resarcitoria, pero tiene la posibilidad de una reparación del daño. Cuando uno ofrece pruebas, cuando el Ministerio Público ofrece pruebas para acreditar la responsabilidad del sujeto, también ofrece pruebas de manera complementaria para acreditar el daño y la posibilidad de su reparación. Si estamos hablando de que en materia penal y administrativa tenemos resarcitoria que se empareja al daño, ¿podríamos hablar de que hubiese subsunción en tal caso? No creo que sea como tal subsunción. Sin embargo, si se ha resarcido el daño en la materia administrativa, ¿cómo lo acredito en materia penal para que se pueda reparar? Ya no habría daño que reparar. No quiere decir que se subsuma uno en el otro, simplemente te imposibilita al Ministerio Público para que solicite esa reparación, puesto que ya se ha dado. Igual, y si ahora estamos caminando al revés, y estamos hablando de que primero fue lo administrativo, el análisis partía de lo penal al administrativo, ahora voy a ir de lo administrativo a lo penal. Si entonces en la materia administrativa ya se haya dado la resarcitoria y también se suspendió al servidor público, también tendríamos la disciplinaria. Entonces resultaría aplicable en el caso de la materia penal la suspensión e inhabilitación. Creo que es combatible. Habrá quien me diga, no resulta aplicable, igual y no, pero no creo que sea aparejable o que sea justo para el activo el que se le empalmen la suspensión y la inhabilitación de lo penal y lo administrativo, por una cuestión sencilla, seguridad jurídica. Después, la pena corporal. En esta sí no podríamos hablar ni de subsunción ni de ninguna otra cuestión cercana a ello. ¿Por qué? Porque en la materia administrativa no existe. En el hipotético caso de que se hubiese sancionado administrativamente al sujeto con la resarcitoria y también con la disciplinaria, prevalece la pena corporal, prevalece la prisión como consecuencia de la conducta antijurídica. Por eso es que son autónomas. Si ustedes me apuran y nos vamos al artículo 133 constitucional en relación con el primero constitucional, pues abrimos la puerta al derecho internacional. ¿Qué dice el 133 constitucional? Que son la ley suprema de la Unión, sí, la Constitución, las leyes que de esta emanen, pero también los tratados internacionales. ¿Y qué dice específicamente el Pacto de San José? El Pacto de San José dice que nadie podrá ser procesado 2 veces por los mismos hechos. También nuestra Constitución lo dice. También nuestra Constitución dice que nadie podrá ser enjuiciado 2 veces por los mismos hechos. Pero aquí viene un tema de cómo tratamos de combatir a la corrupción desde varias vertientes. Y sí desde la vertiente administrativa, y sí desde la vertiente penal, pero lo que se buscan son 2 cuestiones distintas. Si bien ambas buscan inhibir la conducta, la distinción entre una y otra es que con una pretendo separar al sujeto activo de la función, impedirle que vuelva a ejercer el cargo, y con el otro ya tengo un ánimo de privar de la libertad, aunque suene un poco más fuerte, porque implica o apareja ciertas conductas la prisión. No es lo mismo y no es el mismo nivel, por eso decíamos hace un momento que no es la misma afectación que sufre aquel que es sancionado por una responsabilidad administrativa que aquel que es sancionado por una responsabilidad penal. Por eso debemos de tomar lo que ya se había dicho hace un momento, debemos dosificar la aplicación de los principios penales para la materia administrativa, porque no estamos actuando con el mismo nivel de intensidad jurídica, válgame la expresión. ¿Qué pugna dentro del análisis del non bis in idem? ¿Cuáles son los derechos que pugnan dentro de esta prohibición para el doble enjuiciamiento? El acceso a la justicia de las víctimas versus la seguridad jurídica del imputado, del señalado, del presunto, del inculpado. ¿Qué pugna? Por una parte, si bien es cierto, la colectividad o el sujeto pasivo tiene derecho no solamente al acceso a la justicia, sino a la reparación del daño, también lo es que el imputado tiene derecho a seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica implica, entre otras muchas cosas, el tema
de que no pueda ser procesado indeterminadamente por una conducta por la cual ya lo sancionaron. Insisto, hay que hacer la distinción entre lo que implica sancionar en la vía administrativa y penal a un sujeto o lo que implica sancionar al mismo sujeto dos veces por la misma vía. ¿En dónde resulta aplicable el non bis in idem? Cuando es por los mismos hechos en la misma materia. Ahí es donde tenemos que destacar el análisis. No puede ser sancionado dos veces en materia penal y no puede ser sancionado dos veces en materia administrativa. Y me van a decir, bueno, y entonces lo que dice el Pacto de San José y el 133 y primero constitucional, ¿qué? Pues sí, los tratados son aplicables en tanto no se contrapongan a nuestra regulación interna. Está expresamente normado en nuestra Constitución, sí, en el 23, la imposibilidad para sancionar dos veces a un sujeto, pero también en el 108 y 109 se regula el régimen disciplinario y dice que la materia penal y la administrativa son autónomas entre sí. Cuando hablamos del non bis in idem podemos también remitirnos a otras dos figuras como son la cosa juzgada o el double jeopardy. La cosa juzgada es aquello que ya se llevó ante un tribunal, aquello que ya se valoró, aquello que una vez siendo valorado logró ser sancionado o no. Habiendo determinado la responsabilidad para un lado o para el otro, no cabe un nuevo análisis. En el derecho anglosajón seguramente se denomina double jeopardy. ¿Por qué? Porque no puedes ir dos veces contra la misma persona por los mismos hechos. Y aquí estaríamos hablando de que no puedes ir dos veces en la misma materia contra la misma persona. ¿De dónde viene esta figura? ¿De dónde surgió? ¿Cómo es que se introdujo a nuestro sistema jurídico? Y es tan añeja como la Constitución de 1857. Ahí es donde se introdujo esta previsión de doble enjuiciamiento. En el proyecto de Constitución de 1857 se introdujo esta figura. Prevalece hoy en día, como ya lo había dicho, en el artículo 23 de nuestra Constitución Federal, la Carta Magna. ¿Qué ejemplo puedo poner para este efecto? Es de todo sabido que si el Ministerio Público intenta la vinculación a proceso y no lo logra, lo puede volver a intentar, porque el estándar probatorio para la vinculación a proceso es mínimo. Y además voy a solicitar en esta misma vinculación a proceso que se inicie una investigación formalizada, una investigación que se controla por parte del juez de control. Como voy a iniciar apenas esa investigación formalizada, es que a partir de ahí es que se considera que puede iniciarse ya el proceso o la investigación como tal. Pero el momento que me interesa destacar es la acusación. En materia penal, hasta que se acusa al sujeto es cuando ya se quedaron fijos los hechos y es cuando ya se quedó fija la conducta y no puede ser cambiada hasta que no se lleva a cabo el fallo o hasta que se cierran los alegatos por parte del Ministerio Público. Corrijo, los hechos los fijamos cuando formulamos en la materia penal, pero si no se vincula, se puede volver a intentar. Pero si se sanciona o si se determina no sancionatoria una condena absolutoria, ¿podemos volver a intentar? No podemos volver a intentar en la materia penal. Lo mismo pasa en lo administrativo y el ejemplo que se me ocurre es cuando ordenamos una conclusión en archivo en materia administrativa, no tenemos elementos, no logramos arribar a la conclusión de que existe una conducta, concluyo y archivo. Pero si con el tiempo deviene y atendiendo también a la prescripción elementos novedosos que me permitan advertir que la conducta sí existió y la responsabilidad también, se puede reabrir el expediente. ¿Cuándo no podré? Cuando ya haya ido al tribunal y el tribunal me diga no hay sanción, no hay responsabilidad. Tal vez existe la conducta, pero no existe la responsabilidad del sujeto. En este caso, quiero destacar esta parte. Sí trabajamos para investigar que este hecho al que mencionamos hace un momento se encuadre en cierta conducta. Sí trabajamos para ello, pero también trabajamos para establecer que un sujeto lo cometió. Investigar para encuadrar no es suficiente, es investigar para encuadrar, pero también investigar para determinar quién es responsable por ello. De manera somera y un poco rápida,
Estos son los dos principios y excepciones que para la materia resultan indispensables. Hay muchas personas que critican porque tratamos de hacer paralelismos o analogías penales para lo administrativo, pero no es ninguna ocurrencia. Ambas devienen de una misma génesis. El génesis es el ius puniendi, la facultad para sancionar del Estado. No es una ocurrencia que se quieran aplicar ciertas formas. Y si ustedes revisan la ley general, van a ver que hay principios o figuras que son aplicables para el derecho penal, pero también para el derecho administrativo sancionador. Por ejemplo, las audiencias también deben ser públicas o no. También deben ser públicas en la materia administrativa. ¿Aplicarán en su caso ya en la parte resolutora por faltas graves las reglas del interrogatorio contra interrogatorio? Sí. ¿Cabrán las dinámicas de objeciones para este tipo de cuestionamientos? También. Pero, insisto, debemos aprender a distinguir esta línea delgada entre lo que son estos principios del derecho penal, que en algunos casos son inflexibles, por decirlo así, y cuándo debemos dosificar esta aplicación. Y no se trata, por ejemplo, de decir hasta dónde puedo presumir o no la inocencia de un sujeto. No es que la debes presumir, es que se debe presumir la inocencia de este sujeto. No puedes dosificar y decir que voy a aplicar principios a medias. El dosificar la aplicación de los principios no implica esta aplicación deslactosada, por decirlo de alguna manera. Implica seleccionar qué principios resultan aplicables. No podemos tener principios a medias. Son qué principios resultan aplicables y en qué momento resultan aplicables. A eso es a lo que se refiere, o esa es la interpretación que un servidor le da a este criterio, en cuanto dice de manera prudente. En cuanto a esa palabra, hay que aplicar esos principios de manera prudente, pero hay otra salvedad. En tanto se construyen los principios de la materia, en tanto determinamos hasta dónde podemos construir. Y yo aquí, antes de abrir la sesión para preguntas y respuestas, quisiera hacer una pregunta retórica. Si en el caso de investigación nosotros tuviésemos al sujeto investigado con la disposición para de pronto declarar ante ustedes, autoridad investigadora, y el sujeto pretende confesar, y cabe la posibilidad, está en la Ley General de Responsabilidades contemplada. Nosotros que tenemos fresco en la mente, o que algunos que tenemos fresco en la mente, aquel desafortunado caso de Rubí, ¿cómo creen que se deba recabar esa declaración de este sujeto? Si lo primero que tengo que decirle es que tiene derecho a no incriminarte. Si lo segundo que le tengo que decir es que también tiene derecho a guardar silencio. Si también le tengo que garantizar una defensa técnica adecuada. Oye, pero tú eres la investigadora, ya te constituiste en sustanciadora o resolutora. No, simplemente creo que todos debemos respetar derechos humanos. Pero entonces, la presunción de inocencia es uno de estos elementos que no podemos dosificar, se tiene que respetar. Y aventurándome y entendiendo y anteponiendo más que nada esta explicación. Hay cuestiones o hay conceptos en los cuales me aventuro a comentar desde lo académico, pero no implica la postura de la autoridad, ni mucho menos, ni de la coordinación de investigaciones. Pero creo que es importante que lo hagamos. Creo que es importante que todos asumamos un criterio o una postura y busquemos que ese criterio prevalezca o se modifique acorde a cómo se nos ha resuelto, acorde a cómo lo hemos socializado. Si no generamos estos ejercicios de debate, si no generamos un debate propositivo, si no generamos cierta crítica propositiva también, no vamos a poder avanzar. No me van a dejar mentir ustedes con uno de los principales áreas de oportunidad que tenemos. Hay ausencia de criterios en la materia iniciativa. Ya no tenemos lo suficientes, no tenemos lo que quisiéramos. Para poder generar criterios tenemos que avanzar. Y para poder generar un criterio y avanzar tenemos que seguir postura. Yo soy de la idea de que si la ley general me da la posibilidad de que un sujeto confiese ante mi autoridad investigadora, pues yo tengo que buscar emular. ¿Y de dónde voy a buscar emular? De lo que tengo más cercano, de esta materia penal, en donde yo puedo tomar la figura y tratar de buscar a un defensor, y de ese defensor esté presente en la declaración, y de pronto la manifestación se ve informada. Y luego me van a decir todos, ¿y cómo lo vas a nombrar si todavía no está en etapa de sustanciación? Esas son las preguntas que nos debemos hacer.
El cómo es lo que tenemos que intentar. Pero imagínense ustedes qué éxito podría tener una confesión de un sujeto que de manera espontánea, porque la confesión es espontánea, no se arranca. ¿Qué éxito podría tener esta confesión? Que si bien fue de manera espontánea, pues no fue hecha de manera informada, no fue hecha en presencia de un defensor, no fue hecha con todos los requisitos que permitieran garantizar este acceso a sus derechos humanos, esta presunción de inocencia. El cómo es la pregunta, y aquí es donde todos deberíamos iniciar pues, a generar tal vez un criterio que tal vez no podamos sostener o al final no podamos fijar hasta que no se vaya ante una autoridad y nos diga estás en lo cierto o no estás en lo cierto, pero creo que tenemos que empezar a fijar estos criterios y tenemos que empezar a trabajar en avanzar. Bueno, de manera general, estos serían los dos temas que nos permiten introducir la materia. Abriríamos la oportunidad para preguntas y respuestas.